de Bioconteniza del Perú de habernos programado para presidir este simposio. Antes de presentar al moderador, quisiera hacer un pequeño comentario. Es un simposio internacional. Tenemos al profesor Cabero de España, al doctor Alfredo Calle de Ecuador, a Andrés Calle de Ecuador, de Perú, y de Arequipa al doctor Henry Buret. Él es profesor, trabaja en la Universidad Regional de Arequipa y es ginecobstetra arquipélago. Muy bien. Quisiera hacer solamente un comentario que me ha gustado mucho esta mañana. Todos los que estuvieron en la mañana en la conferencia del profesor Cabero Roura nos mostró la fotografía de nuestro Mario Vargas Llosa. Todos estuvieron contentos. Es un hombre universal, como el autor de Don Quijote Cervantes. Gracias, profesor Cabero, por esa gentileza que ha tenido con los peruanos de mostrarnos la foto de nuestro Mario Vargas Llosa. Bueno, yendo al tema, definitivamente el tema que va a ocuparse este simposio es el problema de la obesidad. Y esto se va aumentando cada año con más frecuencia. Va a ser posiblemente, ya es un problema de salud pública, si se va agravando. Para no quitar minutos, inmediatamente doy pase al moderador para que haga la presentación de los autores. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces al simposio de trastornos metabólicos y gestación. Primeramente vamos a tener el tema de obesidad y embarazo, fisiopatología y complicaciones a cargo del doctor Andrés Calle. El doctor Calle nos visita de Ecuador. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Ecuador. Asimismo, él es máster en embarazo de alto riesgo y nutrición obstétrica en la Universidad de París, Hospital Antonio Becler. Máster en bioestadística, investigación médica y epidemiología en la Universidad también Pierre Marie Curie de Francia, y es ex vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la FLASOG. Doctor Calle, vamos a tener 20 minutos para su ponencia. ¿Se escucha? Micro, por favor. No hay micrófono ahí. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, estimados amigos. Muy amables. En realidad, la obesidad y el embarazo viene siendo un problema epidemiológico, cada vez va tomando mayor prevalencia. Voy a hacer una presentación desde el punto de vista de su fisiopatología y las complicaciones. Siempre se ha pensado que la nutrición en el embarazo es algún tema desconocido para los médicos, y de hecho parece que es desconocido, porque la mayoría de nosotros, cuando una paciente va al control prenatal, nos preocupamos de hacerle una ecografía, de tocarle la barriguita, tomarle la presión y le recetamos vitaminas, incluso sin saber muchas veces ni qué vitamina lo vamos a recetar. No hacemos nunca una encuesta sobre qué es lo que está comiendo, le preguntamos qué tipo de actividad tiene. Por lo tanto, parece bastante desconocida para los médicos, como es la nutrición en general. Aquí está el profesor Cabero, de quien he tomado este párrafo, en la cual se manifiesta que la obesidad es una de las más serias pandemias de la humanidad. Muchos países en solo 15 años ya han duplicado sus tasas de obesidad, y ello también ha llevado a que haya muchas patologías que están relacionadas con este tipo de exceso en el peso, y que naturalmente de eso no se salva incluso en el embarazo. Entrando en concreto, ¿qué es lo que se requiere para que una mujer, en general, esté o no obesa, haga el crecimiento fetal respectivo? Se requiere esa cantidad de calorías que, puesto en kilos y por día, ustedes lo están mirando, pero si ustedes se dan cuenta, miren, de ellos, el 80% es glucosa, porque efectivamente la glucosa es el nutriente principal energético para hacer la donación de ATP para que haya crecimiento fetal. Porque el crecimiento fetal es duplicación celular, y para duplicar la célula se necesita hacer anabolismo.
y el anabolismo es sintetizar, y la célula es proteína, por lo tanto estamos haciendo síntesis. Normalmente la síntesis de triglicéridos sucede antes del embarazo o durante el embarazo, pero durante el embarazo es mucho más fácil que suceda una síntesis de triglicéridos, básicamente porque el embarazo es considerado diabetogénico debido a esta distribución metabólica. Esta distribución metabólica hace que la glucosa que ingresa a la célula ingrese en la vía llamada glucólisis y llega a la mitad de la vía formando gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. En la placenta, que es un verdadero órgano multifacético, se produce esta enzima que se llama triosa fosfatosomerasa, que una persona fuera del embarazo lógicamente no lo tiene, y que permite intercambiar estas dos triosas que llevan hacia la síntesis de triglicéridos en el caso de almacenamiento, pero también lleva, por ejemplo, en el tercer trimestre, en el caso de la destrucción, a consumir sus triglicéridos. Esto sucede en forma muy especialmente importante hasta la semana 28, 26, dependiendo del peso que haya tenido la madre. De tal manera que esto está ayudado por efectos hormonales que básicamente están relacionados, por ejemplo, que hasta cuando estemos por sexto, por séptimo mes, lo que sucede es un aumento de la síntesis de grasa. Los hidratos de carbono que se está comiendo aparentemente en exceso comienzan a almacenarse para tener una síntesis de grasa. Hay hipertrofia del adipocito, y luego de pasado este periodo de 28, 26, 40 semanas, como el feto comienza a hacer un crecimiento espectacular desde la semana 28, generalmente hasta la semana 38, ustedes saben que el feto triplica prácticamente su peso y eso requiere mucho anabolismo, entonces comienza a utilizar los triglicéridos que los almacenó previamente. De esa manera, lo que se está produciendo es una lisis del adipocito. Y esto es debido básicamente a que todos nosotros y la mujer embarazada también involucra una velocidad incrementada de esta vía del metabolismo, en donde la producción del ciclo de Krebs y los hidrógenos del NAD lleva al incremento en la producción de ATP, pero ese ATP debe ser establecido en el crecimiento fetal. Normalmente en el ciclo de Krebs tendría que producirse esta cadena transportadora de electrones para producir el agua endógena llamada agua metabólica, y eso lleva a producir ATP, como se está viendo en este esquema en movimiento a través de la mitocondria. Entonces ingresan los hidrógenos, se produce un movimiento de electrones, se une ADP con fósforo inorgánico y eso termina haciendo ATP. Esto es espectacular en términos microfotográficos a nivel de la mitocondria. Pero ¿qué es lo que pasa en el embarazo? Normalmente en el embarazo una mujer tiene su consumo energético aquí así, ahora sin embarazo, y luego lo vamos a ver con embarazo. Aquí tenemos cómo ella desarrolla sus actividades y su metabolismo basal para hacer un metabolismo total. Pero cuando ella queda embarazada, se incrementan estas dos líneas que están acá porque el feto se incluye en el metabolismo basal, porque ella no puede controlar. En el caso del metabolismo basal puede decir, bueno, yo disminuyo mi metabolismo basal porque voy a comenzar a trotar, entonces aumenté mi ejercicio. O cuando estoy durmiendo, yo estoy respirando, está latiendo mi corazón, controlo la temperatura. Pero cuando está embarazada, el feto se incluye en el metabolismo basal porque ella no controla y ella no podría decir, esta noche yo estoy cansada y tú no te vas a multiplicar. De tal manera que el crecimiento fetal está parte del crecimiento del metabolismo basal. Y si ustedes se dan cuenta, miren, si una persona en común tiene más o menos 2.200 kilocalorías extras por día, cuando ella está embarazada prácticamente a partir del séptimo, del octavo mes, comienza a tener alrededor de 3.000 kilocalorías, y de las cuales el 50% hasta el 60, el 70%, dependiendo del peso que ella haya tenido, es metabolismo basal, de tal manera que prácticamente pasa a ser 2/3. Eso lleva a pensar, miren, que en general, en la mujer embarazada, el 65 al 70% de su gasto energético es metabolismo basal, pero ello es debido fundamentalmente a la presencia del feto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la obesidad? En la obesidad podemos definirla de diferente manera, con índice de masa corporal, lo que sea, pero evidentemente lo que hay es un aumento de los triglicéridos. ¿Y por qué aumentan los triglicéridos? Porque ella comió exceso de glucosa,
Si ella comió exceso de glucosa, voy a ofertar glicerol. Al glicerol le voy a unir 3 ácidos grasos que, aunque no los coma, yo los puedo sintetizar, porque el exceso de glucosa puede hacerse piruvato, entrar al Krebs, salir como acetilcoenzima A y hacer ácidos grasos. De tal manera que no hace falta comer ácidos grasos para hacer triglicéridos. Solo con tener exceso de glucosa, yo puedo tener exceso de glicerol y exceso de ácidos grasos, porque yo lo puedo fabricar. De esa manera se forman los triglicéridos y nosotros podríamos catalogar cuando se considera obesidad a una mujer que está embarazada. Porque esto de acá sin embarazo todos lo conocemos, pero con una mujer que está embarazada en realidad depende mucho de cómo era su peso antes, cómo es su peso después, pero se tiene estandarizado que, por ejemplo, un índice de masa corporal que supera el 27, el 30 debe ser considerado obesidad en el embarazo, o cuando el peso de ella haya sido ganado en un 25% o más durante la gestación. Finalmente, esto es dependiente de una ingesta calórica. La ingesta calórica quiere decir que ella comenzó a comer mucho más que esta cantidad, que es lo necesario, o disminuyó las actividades, lo cual quiere decir que no consumió las calorías que ella comió. Entonces, así resulta, miren, que en esta fotografía, las gorditas, las flacas, en realidad depende mucho de cómo está el movimiento a nivel de la mitocondria, que es donde se produce el exceso o el consumo de energía. ¿Qué es lo que pasa, por lo tanto, en el embarazo? Normalmente en el embarazo, casi 2/3 de la ganancia de peso debería ser de la madre, y solamente un 36, un tercio entre el feto, líquido amniótico y placenta. Y de esos volúmenes, normalmente, el 30% de la ganancia de peso de la madre debería ser triglicéridos, pero eso depende de la reserva energética que ella haya tenido para hacer crecimiento fetal. ¿Y qué es reserva energética? Indudablemente es la cantidad de triglicéridos. Pues cuando viene una paciente, lo que nosotros deberíamos hacer, aparte de hacer el examen físico, el examen obstétrico, por ejemplo, es tomarle la talla. Cuando tomamos la talla, tenemos el peso, podemos calcular el índice de masa corporal y poder identificar qué es lo que está pasando con el embarazo. Y nosotros podríamos en este caso tener obesidad antes del embarazo y obesidad desarrollada en el embarazo. Entonces, en el embarazo siempre va a haber exceso de triglicéridos. Ahora veamos qué pasó si era antes o si era durante el embarazo. Si es que la paciente ya viene gordita, quiere decir que tiene un índice de masa corporal que determina que tiene un exceso de triglicéridos, y por lo tanto nosotros podemos decir que ella es una candidata fiel a que vaya a desarrollar o agravar la obesidad durante el embarazo. Cuando ella agrava la obesidad durante el embarazo, quiere decir que nosotros no supimos regular la cantidad de kilocalorías en términos de ingesta de acuerdo al índice de masa corporal que ella tiene. Por lo tanto, equivocadamente podemos estar pensando que ella está ganando buen peso, entre comillas, porque va a tener un buen niño, entre comillas, cuando lo que estamos haciendo es patológico. De tal manera que eso tiene mucho que ver con la calidad del control prenatal. El aumento de la incidencia de diabetes, de hecho, va a ser mucho mayor, especialmente debido al poder diabetogénico que tiene el embarazo, porque si ella tiene exceso de glucosa en la dieta, seguro va a tener mayores problemas para ingresar la glucosa por los problemas de la insulina y los estrógenos en competencia. Y se va a hacer macrosomía fetal, que es casi siempre una de las consecuencias. La obesidad antes del embarazo en realidad tendría un tratamiento. El tratamiento no va a ser posible a la hora que está de moda la banda gástrica, etc. Lo que habría que hacer es el control de la ganancia de peso, pero para hacer control de la ganancia de peso yo tendría que hacer un análisis del ingreso de nutrientes, especialmente los hidratos de carbono, que son los que van a producir el exceso de triglicéridos. Ahora, si la obesidad se presenta durante el embarazo, ahí sí somos absolutamente responsables los que hacemos el control prenatal, porque cuando una paciente gestante viene ya obesa, nosotros podemos darle los consejos. De hecho, damos los consejos, hacemos los cálculos de cuáles son las calorías que ella debe comer y podemos aconsejarle, aunque la paciente teóricamente no podría aceptar nuestras recomendaciones, porque seguro que una de las cosas más buenas de la vida es comer bien, y peor aún estando embarazada, ¿cómo van a aceptar fácilmente de que tenga una disminución de la ingesta, especialmente de hidratos de carbono y no necesariamente de aminoácidos? Porque los aminoácidos siempre van a ser indispensables para el crecimiento fetal. En tanto que en la calidad del control prenatal nosotros deberíamos predicar esto.
si nosotros predicamos que esta es la ganancia de peso ideal, ¿no? Esta es una ganancia de peso ideal que tiene muchos años establecida por Hitler y que miren, primero no está establecida por trimestres, sino por espacios de más o menos 10 semanas, en donde la suma de todo esto multiplicado por 10 da aproximadamente 12 kilos. Por eso es que todo el mundo tiene relacionado a decir que una mujer debe ganar 12 kilos. Pero lo que no se ha aclarado aquí es que una paciente que va a tener esta ganancia es lo que se denomina la mujer ideal. O sea, la mujer ideal es aquella que tiene el peso adecuado para la talla y que el resultado del índice de masa corporal debería ser de 20. Pero si la paciente tiene 26, significa que ya tenía sobrepeso. Y si tenía sobrepeso, esta no es la escala para ella, porque no es la paciente que tiene que ganar la misma cantidad de triglicéridos que aquella que no lo tenía. Yo aquí les presento, por ejemplo, investigaciones nuestras en donde yo he calculado, por ejemplo, cómo se debe manejar la ganancia de peso de acuerdo al peso que ella tiene. Y eso está establecido, por ejemplo, si una persona tiene un índice de masa corporal de 20/20, quiere decir que tiene el 100% de distribución del peso para la talla. Y por lo tanto, ella deberá ganar el 100% del peso, que es más o menos 12 kilos. Pero si la paciente tiene, por ejemplo, 24 de índice de masa corporal, y 24, miren que no es obesidad, pero seguro tiene un 20% más de peso para la talla, ella debería ganar un 10% menos de 12 kilos. Por lo tanto, ya no es la paciente que tiene que ganar 12 kilos, sino que tiene que ganar 10.8. Eso hace que ella deba ganar una curva menor. ¿Por qué debe ganar una curva menor? Porque la embarazada normalmente el 30% de su ganancia de peso es triglicéridos, pero cuando ella ya tuvo 24, o sea 20% más de peso, ya tenía un poco más de triglicéridos y no tiene necesidad de ganar igual como aquella que no la tenía. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con las flacas actuales. Las flacas actuales tienen un índice de masa corporal de 90, a ellas les faltan triglicéridos. Cuando ellas están embarazadas deben ganar más triglicéridos para compensar lo que es el crecimiento fetal, especialmente en el tercer trimestre, y ellas deberían ganar alrededor de 14 kilos. Esto hace que se identifique a cada paciente, miren, con su peso pregravidez. Habría que medir la talla, ver la validad, ver qué factores determinan la ganancia de peso, porque no es lo mismo la recomendación a una paciente que trabaja contestando el teléfono, por ejemplo, como sería una secretaria, que la cantidad de ingesta que debería ingresar una persona, por ejemplo, que trabaja recorriendo la ciudad. Aquella embarazada que camina mucho durante su trabajo recorriendo la ciudad, por ejemplo, va a gastar sus gastos energéticos, su ATP caminando y no necesariamente en el crecimiento fetal, y eso tiene que estar establecido. De tal manera que esta balanza siempre se deberá ver a qué lado tenemos que hacer lo favorable. La ganancia de peso gestacional, miren, tendría que establecerse, por lo tanto, en que si es sobrepeso o es obesidad, y eso depende de la edad gestacional, y nosotros podemos establecer sobrepeso si es que es menos del 30% de la ganancia, o obesidad si es mayor a este 30%. De ahí que la obesidad y el crecimiento fetal está plenamente relacionado con los hidratos de carbono, en donde la energía metabólica en exceso produce triglicéridos, y los triglicéridos deberían ser utilizados para hacer síntesis de proteína. Pero si la ingesta de hidratos de carbono está excedida, eso lleva a hacer triglicéridos, incluso a veces con síntesis aumentada de aminoácidos a nivel de las células, lo que explica, por ejemplo, en parte lo que es la macrosomía. De ahí que las complicaciones que se pueden producir, claro, dependen de la edad gestacional, dependen mucho de los aspectos perinatales, y especialmente en pacientes que son obesas antes de iniciar el embarazo, está plenamente establecido que puede haber, por ejemplo, solamente acciones de resistencia a la insulina y no necesariamente diabetes, y se pueden producir todas este tipo de anomalías como abortos, anomalías congénitas, etcétera, porque hay alteraciones en el metabolismo de la insulina. También está establecido anomalías congénitas, como por ejemplo se ha visto que la alfa-fetoproteína tiene concentraciones anormales en pacientes que tienen mayor peso. El ADN libre en plasma, por ejemplo, tiene mayor alteración en pacientes con mayor peso, y lo mismo los datos de ecografía, que pueden dar datos que no necesariamente coinciden con la edad gestacional, porque el peso podría ser un factor mentiroso.
Lo mismo pasa si es que la embarazada obesa tiene complicaciones tardías, que ustedes lo están mirando, pero ahora se ve claramente que el embarazo incluso puede ser considerado como un síndrome metabólico, porque más o menos se relaciona y se parece con las características propias de un síndrome metabólico, pero aún más podrían ser patologías obstétricas como la misma preeclampsia. Hay un daño del endotelio por un anormal transporte de los lípidos a nivel plasmático, y eso podría llevar, por ejemplo, a parto prematuro, desarrollo de muerte fetal, etc. Esta serie de mecanismos que actúan en las pacientes obesas con el aumento de la incidencia lleva a que haya una alteración en la sensibilidad del receptor y del posreceptor en la acción de la insulina, y eso podría llevar a que la paciente, por ejemplo, quede diabética definitivamente una vez terminado el embarazo, ¿no? Perfecto. De tal manera que el síndrome metabólico establecido en esto está plenamente demostrado que se parece bastante a lo que está sucediendo en una paciente que es obesa y desarrolla diabetes gestacional, y que va a tener estas complicaciones que son al nacimiento, distocia de hombros, etcétera, mayor tasa de cesáreas. Acabamos de ver la conferencia sobre cesáreas, pero indudablemente la macrosomía es uno de los graves problemas que se establece en una paciente que tiene obesidad. Y también hay complicaciones anestésicas, por ejemplo, el poder aplicar correctamente una anestesia peridural, a veces el tamaño de la aguja no alcanza, el acceso venoso, dificultad en la toma de la tensión arterial, etcétera, y todas las complicaciones que se derivan del éstasis de sangre, como por ejemplo los aspectos de trombosis, las complicaciones del recién nacido a través de la macrosomía, la obesidad y los futuros obesos en la infancia, que ahora tienen características especiales y que se han determinado. También hay aspectos neonatales sobre la ganancia y la recuperación del peso. Yo les voy a presentar así brevemente este análisis de mi hospital, donde hemos tomado estos datos. Miren, tomamos 76 pacientes que representaban 4.7% de las gestantes, no diabéticas, pero sí obesas, y que tenían estas características en términos de factores de edad, gestas, etcétera. Y nosotros hicimos un análisis, miren, de glucosa. En estas pacientes hicimos glucosa a las 20, a las 24, a las 28, a las 32, a las 36 y cuando terminaban el embarazo. Luego hicimos una media y les citamos a los niños que regresen a los 30 días para ver qué ha pasado con los niños. Ustedes se pueden dar cuenta, miren, que a los 30 días de los 76 niños que vimos, 50 niños perdieron peso. Eso quiere decir que cuando nacieron con un peso que aparentemente era bueno, en realidad era debido a un exceso de hiperglicemia que tenía la madre, y la hiperglicemia produce hiperinsulinismo fetal y eso aumenta el número de células con que nacen. Si ustedes se verifican aquí, miren, los niños que perdieron peso son los que nacieron con mayor peso, frente a los que no perdieron son los niños que nacieron con menor peso. Y esto significa que muchas veces el peso, por ejemplo, de las madres pobres que comen muchos hidratos de carbono, y ustedes dicen 3.600 gramos, en realidad puede ser fácilmente un peso falso. Aquí está la tasa de cesáreas en estos casos, miren, 40% prácticamente de cesáreas, y la característica de la evolución neonatal que se ve establecida, miren, hubo cuidado crítico e intermedio en gran mayoría de estos pacientes porque requieren un cuidado especial. De tal manera que las complicaciones que encontramos fueron estas: macrosomía, prematuros y ruptura prematura de membranas. Muchas gracias.